Después, por otro lado, la realidad es que hoy por hoy es la aplicación que más usamos. Hoy es muy difícil que veas a alguien en una PC que no tenga ningún navegador abierto. O sea, cambió tanto esto que si no tenés un navegador prácticamente no estás usando una computadora. No sé si es terrible, sino que realmente gracias a internet switchamos esto de perder una computadora y uso aplicaciones de escritorio desconectadas, sino que evolucionó todo tanto que hoy todo pasa por el navegador. Tuvimos un montón de charlas donde hablamos de un montón de herramientas, muchas de las cuales tienen una UI, y la UI la ves a través del navegador. La realidad es que pasa todo por ahí. Podemos decir, de manera muy filosófica también, que es una ventana al mundo. La realidad es que vivimos en Argentina y si queremos saber qué pasa en Europa, o qué pasa en Japón, o qué pasa en Estados Unidos, pasa por nuestro navegador, pasa por Twitter, pasa por Facebook, pasa por el que quiera. Por otro lado también, la gran mayoría de servicios que utilizamos, más allá de las redes sociales, sino por ejemplo las herramientas que utilizamos, están diseñadas para correr de la mejor manera posible ahí. Tanto las herramientas que utilizamos para trabajar, como las que usamos para ocio. Y también, ¿por qué no?, los juegos. ¿Y quién sabe en qué lenguaje de programación está hecho un navegador? Muy bien. Sí, están hechos en C++ en general. Obviamente adentro es un software de mediana a alta complejidad y por ende tiene un montón de librerías y componentes que si bien están hechos en C++ tienen otros flavors. Para que otros flavors están programados de una manera u otra o utilizan una API u otra, más allá de lo que podés hacer con C++, que en realidad es bastante duro. No sé si alguno trabajó alguna vez en C++ o aunque sea compiló algo. ¿Y cómo lo pasaban? Bien. Porque anda bien. Y si pincha el bin... Bueno, pasemos a los top players. Bueno, esta web es StatCounter, es una web muy conocida que saca estadísticas a nivel mundial y también a nivel país de lo que son los navegadores más utilizados. Esto es desde el año pasado hasta abril de este año y podemos ver que, bueno, gana Chrome. La realidad... No tengo justo el de Argentina, pero sí estuve mirando estadísticas y vi que en Argentina es bastante peor esto. Es del 70 al 75%. Acá estamos hablando que es más o menos el 55-56% que utilizan Chrome. En Argentina es entre 70 y 75. No sé si alguno me lo puede confirmar porque son datos medio... Sí, ¿no? Taringa. Sí, sí, muy bien. Sí, es re loco. Acá tenemos aún menos cultura de qué nos hace Chrome, ¿no? No voy a andar en detalles. Después, bueno, ahí nomás viene Firefox e Internet Explorer. La verdad que yo en preferencia uso Firefox. Firefox e Internet Explorer se dividen entre el 20 y el 25% entre los dos, lo cual es bastante poco, es menos de la mitad de Chrome. Lo cual hace que pensemos que la realidad es que todo el mundo usa Google y va y baja el Chrome y usa el Chrome y chao. O sea, cierra en eso. Antes, no sé quiénes desarrollaron hace mucho tiempo para la web, Internet Explorer era nuestro karma, era el enemigo. Por suerte hoy las cosas cambiaron bastante. De hecho, el navegador de Internet Explorer cambió bastante y ya no es el monstruo. Hoy por hoy uno trabaja y nada, las cosas generalmente andan en todo. Después por ahí abajo viene Safari, que tiene más o menos entre el 8 y el 10 a nivel mundial. Yo no sé, yo no conozco mucha gente que usa Safari como primer browser. Sí conozco gente que usa Safari para algo, pero la verdad que como primer browser no. ¿Quién usa Safari como...? Ay, no. Uruguay. Bueno, después muy por abajo, entre el 1 y el 2%, dependiendo el hype y todo eso, es Opera. Y después, bueno, más, o sea, entre el 0 y el 0,5% hay un montón de navegadores, no sé, Iceweasel, por ejemplo. Tor. Bueno, ya metiéndonos un poco más en los componentes que intervienen, es decir, bajando ya de nivel a las capas que resuelven el problema de un navegador, hay una chica que hizo una
una investigación bastante potente, le llevó unos 2 o 3 años hacerla, está publicada ahí abajo. Es en la gran mayoría de cosas que investigó y que dice ella es en la que se basa esta charla, así como tantas otras que andan dando vuelta que hablan de lo mismo. Esta chica, su motivación era similar a las que hablamos hace un rato, y ella investigó primero todos los proyectos de software libre que se utilizan para construir navegadores, y después, bueno, hizo entrevistas a personas, leyó muchos papers sobre algunos de estos componentes, y armó es una especie de paper. No puedo decir que es un paper porque no está avalado por ninguna universidad, pero la realidad es que es un post bastante largo, donde explica muchos de estos componentes más en detalle. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer un repaso de cada uno de estos y después me voy a centrar en dos. Vamos a hablar de la parte de networking y de la parte del rendering engine. Luego de eso voy a hablar un poco de los trends, que está bueno que esta charla esté al final porque muchas de las cositas de que voy a nombrar al final de los trends ya se estuvieron tocando un poco en algunas charlas. Por ejemplo, Rodrigo estuvo hablando de WebRTC y son cosas que se vienen con todo, son cosas que se están utilizando ahora, hoy por hoy, y cosas que van a evolucionar bastante. Y después también voy a mencionar más que nada algunas cositas que en su momento iban a tener los navegadores y después se hizo rollback. Se hizo rollback, pero más que nada porque el mundo cambia, sería. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Joya. ¿Están dormidos? ¿Tomaron café recién? Bueno, el componente más fácil, por así decirlo, la UI. La UI no es más que los botones con los que interactúa el usuario, la navbar, alguna cosita más de lo que sería la carga de la página. No sé si recuerdan antes en las épocas de Dial-Up, no sé cuán viejos son, ¿no? Pero en las épocas de Dial-Up la barra de carga era un componente muy utilizado, del cual estábamos bastante pendientes, porque internet antes no era como ahora. Y uno decía, loco, ¿cuánto carga? ¿Por qué se traban un tercio? Siempre se traban un tercio. Era así. No sé quiénes recuerdan eso, pero era bastante técnico. Bueno, hoy por hoy los navegadores son bastante más fancy, no tienen un montón de controles, se tiraron más para lo simple, más para una navbar, más para refrescar, volver y ir para adelante y para atrás. Y bueno, si tenés 1200 plugins, lo que te hacen es spam, esa es la realidad. Perdón para los que programan plugins, pero la gran mayoría de plugins que uno instala lo que hace es agregar un iconito y quizás ahí vas a un menú. El mismo menú está al otro lado. O sea, no hay más que eso. Siguiendo está lo que sería el Browser Engine, que podemos decir en términos de software hace de middleware. ¿Hace de middleware entre qué? Entre la UI, es decir, entre lo que interacciona el usuario y con lo que juega el usuario, y algo que voy a explicar a continuación, que es el rendering engine, que es justamente el encargado de mostrar la página. Entre otras cosas, se encarga de subir errores, notificar eventos. Por el otro lado también el cargar una URL y notificarte, che, esto cargó, che, esto pinchó. Y después viene el rendering engine, que sí podemos decir que es o el principal o uno de los principales componentes de los navegadores. Es quien hace posible que algo se vea en pantalla, es decir, por ejemplo, esta presentación, sí, si no pasa por el rendering engine no ves nada, esa es la realidad. Después, es el encargado de interpretar el HTML o el XML o el CSS, es quien tiene la algoritmia, por así plantearlo, de cómo se interpreta eso para mostrarlo en pantalla de una manera acorde. Y después, bueno, tiene lo clásico que es, hoy por hoy, uno no hace el markup. El markup me refiero a la sintaxis del HTML. Hoy por hoy, el rendering engine de todos los navegadores actuales corrige si falta un tag, si falta un cierre de tag, o si hay algún atributo corrido, o si falta alguna contrabarra, algún cierre. Eso también, eso lo hace este actor. Hoy por hoy, cuando laburamos para web, es muy posible que nos olvidemos de alguna cosa, o porque lo corriste con tag y salvaste mal, te quedó una contrabarra, o te olvidaste de cerrar un tag. El navegador te lo resuelve. Antes no era así. No sé quién labura en web del 2000 para atrás, no era así. Yo cuando era pequeño, me acuerdo, no era así. ¿Quién labura del 2000 para atrás en web? ¿Quién ha laburado? Bueno, ¿no se acuerdan? Si no cerrabas un tag, ¿qué pasaba? Ibas a Netscape y ¿qué te decía? Ah, está
Así. Mal formado si tenía suerte. Exactamente. Encima era tormentoso. Esa época tenías Internet Explorer y Netscape y era tormentoso. No andaba nada. Pero bueno, evolucionamos bastante. Después, bueno, el componente de networking en sí maneja los aspectos de la comunicación y la seguridad entre la URL que queremos acceder y, bueno, dónde está físicamente, ¿no? El servidor que la provee. Después, hace un poco la interpretación del tipo de recurso que querés mostrar. También tiene un submódulo que agarra y guarda en caché, pero caché de red, es decir, che, esto está acá, anda a buscarlo acá la próxima vez. Y tiene algunos navegadores tienen un poquito de caché ya de los bytes que devuelve la respuesta del servidor, pero no todos. Otro componente es el intérprete de JS. ¿Quién labura con JS a menudo? Muy bien. Y debaguean con las web tools y toda la pelota. Bueno, eso pasa por esto. O sea, de esto se puede armar 5 charlas tranquilamente de solamente este componente. Tiene un montón de frameworks. Vamos a decir hoy por hoy que es el encargado de interpretar y ejecutar código JS y de subir ese código JS al rendering engine. Es decir, el output de lo que se procesa de lo que procesa el intérprete va directamente al rendering engine. Una cosa que quería poner en esta slide, que es muy loco, pero antes sucedió un montón. El usuario puede deshabilitar este componente. No pasa, o sea, los otros componentes que hablé, es imposible deshabilitar la parte de networking. Sí puede decir que estás desconectado, pero en realidad no va a decirme que no interprete nada. Salté el proceso cuando querés mostrar algo. Este componente en su momento se podía deshabilitar. De hecho, los que laburábamos para web teníamos ciertas pautas, o sea, teníamos que tener en cuenta cierta semántica y un montón de programación extra para mostrar páginas que, si el JS estaba deshabilitado. ¿Alguno vivió esa época? La sufrió, más que nada. Bueno, no sé qué recuerdan. Era bastante feo. Tenías que hacer fallback de las páginas, lo que se conoce como un fallback. Pero... Claro, bueno. Exactamente. Es bastante, o sea, obviamente en esa época cuando todo el mundo deshabilitaba el JS, o había gente que deshabilitaba el JS, las UX de los principales sitios que visitabas no eran tan buenas como ahora. Ahora la verdad que si deshabilitas el JS, ya está, no puedes hacer nada. Hoy por hoy como está construida la red, la web, si vos tenés deshabilitado el JS, no se puede hacer mucho. Después hay otro componente que es el backend de la UI, que el backend de la UI también lo mismo. De este componente se puede armar una charla aparte y hablar de un montón de cosas. Vamos a dejarlo con que el backend de la UI expone muchas de las funcionalidades del sistema operativo y también se encarga de dibujar widgets, dropdowns y pop-ups de los que son nativos, como el que mencionaba Fer recién. Este componente, la realidad es que tiene un montón de cosas atrás, porque justamente que una aplicación consulte una capa de abstracción del sistema operativo, quiere decir que puede controlar un montón de cosas. Entonces, por eso intervienen un montón de agentes adentro de este componente, de los cuales, bueno, también, podríamos hablar 1000 años, pero no es el propósito de esta charla. Bueno, uno que fue evolucionando bastante con el tiempo es el de Data Storage. ¿Qué hacemos con este componente? No sé si se acuerdan en el gráfico que les mostré al comienzo, este componente estaba cross. Esa arquitectura de tener la persistencia cross es bastante común en las aplicaciones y también lo es en los navegadores. La capa de persistencia básicamente se encarga de guardar la información que genera el usuario a través del navegador. Ahí es donde van a parar un montón de cosas, como por ejemplo las cookies, la sesión del usuario, la caché de la página, las preferencias que tiene el usuario. Y bueno, con el auge de HTML5 también se encarga de gestionar lo que es el local storage, que es un modelo de persistencia que viene con HTML5 para que las aplicaciones lo utilicen. El data storage es
un componente bastante importante, si bien ya el nombre te dice qué es lo que hace, es bastante trivial en eso. Si ese componente tiene falencias, lo que puede pasar es que alguien nos robe la información. O sea, en términos de seguridad, si la capa de persistencia no está bien hecha y no tiene la seguridad suficiente, de ahí nos pueden robar todo. O sea, más allá de sembrarnos y después levantarnos una cookie, que es lo más básico, de ahí nos pueden robar tokens de sesión y hacerse pasar por nosotros, y un montón de cosas que son bastante oscuras, así que el componente este le pone bastante foco también, y como dije al principio, es quien se encarga de persistir todo lo que sucede entre el usuario, el navegador y los servicios que quiere acceder. Bueno, este es el primer componente que voy a exponer. Es bastante simple lo que voy a decir de acá porque la realidad es que podemos entrar en bastante detalle y hay gente acá que sabe más que yo de esto, así que solamente mencionar un poco qué es lo que hace. Lo primero que hace el componente de networking es, mediante una URL, sabe a dónde tiene que ir a buscar qué cosa. Eso creo que yo se los dije al principio cuando lo mencioné. Es quien resuelve este tipo de cosas. ¿Alguna vez vieron este esquema? Sí. Levanta la mano, ¿quién lo vio? Bueno, buenísimo. ¿Quién lo puede explicar? Explique. Metes una URL en la barra de navegación, le fija la parte del dominio, le pega el caché local de DNS de tu sistema operativo para ver si ya conoce la IP, si no la conoce, le pega el DNS proveedor de tu ISP. Sí.